El viernes, 24 de noviembre quedará grabado en la memoria de Sevilla como un día histórico, marcado por el traslado de la Virgen de Valme desde Dos Hermanas hasta la catedral. Este evento extraordinario, cuidadosamente planificado y ejecutado, quedará grabado en la memoria colectiva de Sevilla, como un testimonio tangible de su profunda conexión con la historia y la tradición religiosa. El viernes, 24 de noviembre quedará grabado en la memoria de Sevilla como un día histórico, marcado por el traslado de la Virgen de Valme desde Dos Hermanas hasta la catedral. Este emotivo evento, en conmemoración del 775 aniversario de la reconquista de la ciudad, inició en la parroquia de Santa María Magdalena al caer las últimas luces de la tarde. La imagen de la Virgen fue cuidadosamente colocada en un coche descapotable. El recorrido por las calles de Dos Hermanas estuvo acompañado por la Junta de Gobierno, el alcalde junto a numerosos hermanos y vecinos, quienes lanzaron vivas al paso de la Virgen. La llegada a la Plaza Virgen de los Reyes en Sevilla fue particularmente emotiva. Allí, la capota que cubría la talla se retiró, permitiendo a los fieles contemplar la imagen. La Virgen entró en coche por la puerta lateral del Palacio Arzobispal y minutos después, ha salido en andas, portadas por los hermanos, por la puerta principal que da a la Plaza Virgen de los Reyes. La historia cuenta que el rey Fernando III de Castilla y León, apodado el Santo, fue una figura trascendental en la historia de España, en particular, en la formación de la identidad de Dos Hermanas. Nacido entre 1199 y 1201, asumió el trono de Castilla en 1217, tras la muerte accidental de su tío Enrique, y la abdicación de su madre Berenguela, descendiente de Alfonso VIII. La corona de León se unió a su reinado en 1230, fusionando definitivamente los reinos de León y Castilla, después de siglos de uniones y desencuentros. En la tercera década del siglo XIII, aprovechando la desintegración del Estado almohade, Fernando III llevó a cabo campañas de conquista en el Valle del Guadalquivir. Utilizando tanto la diplomacia como la guerra, logró victorias significativas en ciudades clave como Baeza 1227, Córdoba 1236, Jaén 1246 y Sevilla en 1248. La reconquista de Sevilla, en particular, marcó un hito al tomar el centro neurálgico de la Andalucía almohade. Su enfoque en la reconquista, combinando estrategias militares y políticas, fue tan exitoso que, en apenas 3 décadas, se avanzó más que en los siglos anteriores. Sin embargo, su fallecimiento en 1252 interrumpió sus planes de una expedición al norte de África, para contrarrestar posibles amenazas. La devoción a la Virgen de Valme se remonta al año 1248, cuando el rey Fernando III reconquista Sevilla. En el Cerro de Cuartos, invoca a la Virgen, prometiendo construirle una capilla si le ayuda. Tras la conquista, cumple su promesa, erigiendo una ermita donde deposita el pendón arrebatado a los musulmanes. La ermita se convierte en lugar de peregrinaje y en 1628 se establece una hermandad. Fernando III no solo fue un líder militar destacado, sino también un gobernante justo y modélico. Su política fue respetuosa y tolerante hacia la población musulmana en las regiones conquistadas. Además, sentó las bases para la repoblación de Andalucía, un proceso trascendental para la historia de la región.
Dos Hermanas, como tantos otros lugares, vio su origen en el proceso de repoblamiento tras la reconquista de Sevilla en 1248. La conexión de Fernando III con Dos Hermanas es innegable, siendo considerado el promotor directo de la fundación de la ciudad. La devoción a la Virgen de Valme tiene sus raíces en este periodo, y el pendón que el rey ofreció a la Virgen es una reliquia apreciada. En el siglo XIX, la imagen se traslada a la parroquia de Dos Hermanas debido a una epidemia. La ermita original cae en abandono. Los duques de Montpensier restauraron el pendón y la ermita en 1857 y 1859 respectivamente. La Virgen permanece en la parroquia desde 1869. En 1870, se reorganiza la hermandad y se inicia la romería de Valme en 1894, continuando hasta 1899 y reanudándose en 1916. La tradición se mantiene, con interrupciones en el primer bienio de la Segunda República y la Guerra Civil. La romería adquiere importancia, siendo declarada fiesta de interés turístico nacional en 1976, tras la coronación canónica de la Virgen en 1973. Actualmente, se celebra cada tercer domingo de octubre. La figura de Fernando III está presente en el escudo y estandarte de la hermandad, así como en la capilla sacramental de la parroquia de Santa María Magdalena. La hermandad celebra anualmente una solemne función religiosa en su honor el 30 de mayo. La Virgen está acompañada con los cantos de la Escolanía de la Asociación Musical Nazarena Regina Coeli.
La Virgen de Valme estrena un nuevo manto para celebrar los 775 años de la Reconquista de Sevilla. Se trata de una obra confeccionada en terciopelo de tono turquesa, destacando un arreglo de 100 flores de lis bordadas en plata. Estas flores tienen su origen en un antiguo ornamento fabricado en Lyon, Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Es relevante señalar que la flor de lis, símbolo de la monarquía francesa, se entrelaza con la historia de Nuestra Señora de Valme, a través de los duques de Montpensier. Como hemos dicho anteriormente, estos fueron responsables de la restauración del pendón de San Fernando y de la reconstrucción de la ermita de Cuarto. La ejecución de esta obra artística ha sido llevada a cabo por el taller del hábil bordador Samuel Cervantes. Este taller no solo se encargó del diseño del manto, sino también de llevar a cabo el proceso de pasado y limpieza de cada una de las piezas. ¡Viva la Virgen de Valme! ¡Viva! ¡Viva la protectora de los nazarenos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Dos Hermanas! ¡Viva! ¡Viva por quien Sevilla es cristiana! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! La Virgen ingresó a la catedral, donde se celebró una misa en la capilla real junto a la Virgen de los Reyes y el cuerpo incorrupto de San Fernando. El sábado, 25 de noviembre, Sevilla fue testigo de un acontecimiento histórico, al conmemorar el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad y la restauración del culto cristiano. Las festividades arrancaron a las 4:30 con la salida del cortejo desde el emblemático Patio de los Naranjos. Este lugar, impregnado de historia, sirvió como punto de partida para una procesión que se convertiría en un hito en la vida de la ciudad. A las 4:45, en el altar del jubileo, se llevó a cabo el solemne rezo de la sabatina, marcando el inicio de una serie de eventos litúrgicos que caracterizaron la jornada. A las 5, con puntualidad, el cortejo emprendió su camino desde la Puerta de San Miguel.
La meticulosa planificación permitió que la procesión se desarrollara sin contratiempos, recorriendo emblemáticas calles como la Avenida de la Constitución, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y Plaza del Triunfo, entre otras. Este itinerario cuidadosamente diseñado, buscaba involucrar a los ciudadanos de Sevilla y Dos Hermanas en una experiencia única. La diversidad y riqueza del cortejo fueron evidentes a lo largo de todo el recorrido. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla lideró el desfile, con los carráncanos, formados por niños, seguida por representantes de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, las órdenes militares y diversas hermandades de Sevilla y Dos Hermanas. Cada una de estas entidades aportó su color y solemnidad al evento, creando una atmósfera única que resonó en las calles de la ciudad. Ahora podemos ver las 24 cruces parroquiales representando las 24 collaciones y parroquias, surgidas de la repartición de Sevilla tras la Reconquista, formadas por la cruz y dos ciriales. El paso de San Fernando, con la magnífica obra de Pedro Roldán, fue uno de los momentos culminantes de la procesión. Escoltado por capellanes reales y rodeado de asociaciones, agrupaciones parroquiales y hermandades, el paso representó simbólicamente la historia religiosa y cultural de la región. Las 24 cruces parroquiales, que simbolizaban las collaciones y parroquias surgidas tras la Reconquista, añadieron un elemento de conexión histórica a la celebración. La presidencia de la procesión, encabezada por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, junto con obispos auxiliares y autoridades civiles y militares, consolidó la solemnidad del evento.
derecha adelante, la izquierda atrás. Avanzada, ¿eh? Bajo la vía, ¿vale? Que la vía ahí. La Virgen de Valme salió en su paso templete de plata, con las insignias de Castilla y León, flores y velas blancas, además de iluminación en la parte superior del templete. La Virgen luce un manto de terciopelo granate, bordado en oro con castillos, leones y flores de lis, que fue realizado por su camarera doña Elena Molina de la Muela, en el año de 1920. El paso es portado por hermanos costaleros, y acompañado por la banda de música de Dos Hermanas de Santa Ana. El regreso de la procesión al altar del Jubileo a las 7 marcó el cierre de una jornada intensa, pero rica en significado histórico y espiritual. Este evento extraordinario, cuidadosamente planificado y ejecutado, quedará grabado en la memoria colectiva de Sevilla, como un testimonio tangible de su profunda conexión con la historia y la tradición religiosa. Al concluir esta histórica procesión, Sevilla y Dos Hermanas se unen en un vínculo inquebrantable de devoción y tradición. Este evento extraordinario no solo ha sido una celebración religiosa, sino un testimonio vivo de la herencia cultural que une a estas dos ciudades.
La Virgen de Valme y San Fernando, símbolos de fe y esperanza, han caminado juntos, recordándonos que la historia y la espiritualidad se entrelazan en cada rincón de nuestras vidas. A medida que el cortejo retorna al altar del jubileo, lleva consigo la resonancia de siglos de historia compartida. Las calles que testificaron la reconquista de Sevilla se llenan ahora de una solemnidad renovada, tejida con la devoción de aquellos que participaron en este emotivo evento. Que este día memorable nos inspire a seguir honrando nuestras raíces, fortaleciendo los lazos comunitarios y cultivando la espiritualidad que une a Sevilla y dos hermanas. Con gratitud por este capítulo extraordinario en nuestra historia, cerramos este emocionante recorrido, confiando en que la llama de la fe continúe iluminando nuestro camino. Hasta la próxima celebración, donde la historia y la devoción se entrelazan nuevamente en esta tierra llena de encanto y tradición.